Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Las perspectivas nacionales e internacionales con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Nos toca la tarea de evitar las especulaciones que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lule. Me deja mucho la duda de la situación de cómo se manejó. Los medios no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas. Gracias por estar en esta transmisión de Perspectivas Periodísticas. Le doy la bienvenida a todas y a todos los que nos están escuchando del otro lado. Le hago la invitación para que se quede con nosotras, con nosotros. Durante los siguientes minutos tenemos información interesante que compartir con todas y todos ustedes. Rafael Lule, muy buenos días. Buenos días, Ivonne. Buenos días a todos los que nos están escuchando y agradeciendo como siempre su preferencia. Sintonizarnos todos los sábados a las 8 de la mañana sin sus repeticiones a través de Ciudad Radio. Y pues bueno, pues agradecerles también a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Nuestras redes sociales son @p_periodísticas. Ahí nos puede localizar como en Twitter, y en Facebook también nos puede localizar como Perspectivas Periodísticas o a través de nuestro portal perspectivasperiodísticas.com. Y pues gracias a los micrófonos de Ciudad Radio por estar facilitándonos para poder estar con ustedes. Muy buenos días, Débora Linares, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenos días a la auditoría de Perspectivas Periodísticas. Pues aquí, como bien dices, iniciando un programa más. Y hoy en la sección de Personalmente vamos a hablar acerca del cóctel de vida que suelen tener, no de los cócteles que nos tomamos los viernes y los sábados, sino del cóctel de vida que suelen tener las mujeres, las mujeres que son exitosas a propósito del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el día de mañana. Así es. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Bien, buenos días, con el gusto de estar aquí con ustedes, con nuestro anfitrión Ciudad Radio. Vamos a hablar hoy de cultura, desde luego. Vamos a hablar de exposiciones que están vigentes en el Museo Nacional de Arte y en el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahí en el centro. Un par de exposiciones que vale la pena visitar, Rafael. Y vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Arturo Suárez, que no estuvo el día de hoy porque se puso medio enfermito. Le mandamos un saludo y esperamos que ya la otra semana ya se incorpore con nosotros. Bueno, en la editorial del día de hoy queremos hablar sobre las detenciones que se han dado en los últimos días por parte del gobierno federal, las detenciones de los personajes más buscados en México. En esta semana el gobierno sacó una lista donde informa que desde que entró la administración de Enrique Peña Nieto se fijaron 122 objetivos para detener. De estos, y lo dijo el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, 90 ya fueron capturados o fueron abatidos durante el operativo de captura. Obviamente destaca el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, Servando Gómez Martínez, la Tuta, que fue detenido en estos días. También se menciona a Miguel Treviño Morales, el Z40, que era el líder de los Zetas, y recientemente al Z42, que fue el que quedó en sustitución cuando detuvieron a Miguel Treviño. Está Héctor Beltrán Leiva, el H, Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, Nazario Moreno, el Chayo, entre otros. Y bueno, aseguran las autoridades federales que en los próximos meses, es decir, antes de que termine la administración, van a detener a los 32 delincuentes que les faltan. Sí, pues así es, y también agregar a estas detenciones al hermano de la Tuta, ¿no? Que también fue aprendido el día 27 de febrero, y bueno, pues comentar de que según lo que ha expuesto o según lo que ha informado
el secretario de Gobernación, pues que están, comentaron de que están en vías de ya cumplir con lo establecido, pero pues esto ante la ciudadanía pues todavía no marca una diferencia, se sigue viviendo esa cuestión de violencia en el país, todavía no se ha erradicado. Realmente venimos arrastrando esta situación principalmente desde el sexenio de Felipe Calderón, en donde se manejó esta guerra contra el crimen organizado, y que fue una herencia transmitida a este gobierno de Enrique Peña Nieto. Efectivamente se han manejado aprehensiones muy importantes, como lo has comentado, Ivonne, entre ellos, ya hablar de la tuta, del Chapo de Guzmán y de todos los más implícitos, y sobre todo también del Z40, pues se han manejado aprehensiones muy importantes. Sin embargo, pues todavía no se ha palpado ese aspecto de tranquilidad en todos los que estamos viviendo en México, principalmente a los estados más afectados, como es el estado de Michoacán. Y también, también hablar de Guerrero, ¿no? Y claro, de otras partes de Pero sí hay una diferencia, ¿no, Rafa? Digo, la administración de Felipe Calderón todo el tiempo estaba hablando sobre esta guerra en contra del narcotráfico, que se estaba invirtiendo muchísimo para detener la violencia en México, y pues era la bandera de alguna forma de la administración de Calderón. Y en realidad no terminó con 90 detenidos, más bien lo que terminó el sexenio con pues una gran cantidad, miles de personas asesinadas, y la gran mayoría no tenían que ver directamente con esta pues guerra o con esta violencia del narcotráfico que se genera en México. Y contrario, ahora con Enrique Peña Nieto no se ha manejado mucho la información relacionada a cuánto se está invirtiendo, cuánto está él destinando para que se detenga a estas personas. Se habla de reformas estructurales, la reforma energética, la reforma económica, no sé, están enfocados en otros temas o haciéndole publicidad, por llamarlo de alguna forma, a otros temas, no al narcotráfico, y sin embargo presentan estas detenciones. No estoy diciendo con esto que me parezca algo muy bueno. Yo creo que la estrategia en contra del crimen organizado sí se debe de dar en la detención de los cabecillas, pero más bien atacarlos financieramente, porque si no, pues detienen a uno. Digo, el ejemplo muy claro es el Z40 detenido, bueno, pues ya viene el Z42, ¿no? O sea, cortan cabezas y siguen saliendo nuevas cabezas, ¿no? Pero sí hay una diferencia de cómo se ha manejado entre una administración y otra, sobre todo en la parte publicitaria. Es que esa es la diferencia, ¿no, Ivonne? Porque lo mencionaste tú, con Felipe Calderón esa era su bandera. Realmente vivimos en un sexenio pues muy violento para nosotros y con mucho miedo. Básicamente, que del lugar del que el gobierno manejara una bandera, o me han dicho una publicidad de tranquilidad, fue todo lo contrario, con fines políticos o no, pero así se vivió. Ahora, entrando el Peña Nieto, efectivamente se vivió, o se está viviendo, más bien dicho, se está manejando una situación en la cual pues todo toda la información se debe de apaciguar, y pues sí, de tal manera para ver esa diferencia que tú estás comentando. Sí ha habido aprehensiones importantes, como lo comenté hace rato. Esto pues ayuda mucho a que nosotros, o los que vivimos en México, pues estemos un poco más tranquilos. Sin embargo, la inseguridad sigue reinando en todos nosotros, ¿no? Pero sí, claro que sí, ese miedo que se manejó en el sexenio pasado, no están manejando el gobierno. Debió haber sido más tranquilo con Felipe Calderón. Sin embargo, bueno, eso también fue parte de su estrategia, ¿no? Claro, y ahora el secretario de Gobernación dice, vamos por los otros 32, ya los tenemos ubicados. Así es. Ahí es una, digamos, advertencia para estas personas para que se pongan las pilas y se cambien de lugar o algo parecido, ¿no? ¿Dónde están deteniendo a los capos en nuestro país? Pues zonas de lujo, lugares residenciales, casas habitación, o sea, viven como
pues una gente normal, ¿no? Delinquen, son violentos, son excesivamente violentos, protagonizan grandes matanzas y viven llenos de lujos, a un lado pues de mucha gente que ni tiene idea de que pues está ahí el Z, quién sabe qué, ¿no? Entonces, este tipo de cosas a mí me generan mucha angustia, en el sentido de que realmente si se va a hacer algo, pues ya que lo hagan y que lo dejen de estar anunciando, ¿no? Y sobre todo que mantengan estos operativos que sí han marcado una gran diferencia, que es no disparan. No en todos, en algunos sí. Sí, eso es lo que iba a destacar también. ¿No? Exactamente, es lo que se destaca, ¿no? De que no hay una situación de disparo, de agresión. No hay enfrentamiento. Exactamente, enfrentamiento por parte ya sea del Ejército o de la Policía Federal hacia esos personajes, en comparación de algunos casos aislados con Felipe Calderón, que sí hubo intercados así. En esta ocasión no ha habido. Desde Chapo Guzmán se ha manejado precisamente estas situaciones de que los han detenido, más bien dicho, de forma, pues digámoslo, pacífica. Uh-huh. Han hecho los operativos de tal manera que no hay víctimas implícitas. Y eso, bueno, por un lado habla bien del gobierno, ¿no? En ese sentido. Pero también, por otro lado, pues causa perspicacia, ¿no? Porque pues se maneja también igual las situaciones de que puede haber sido negociado la detención, pero pues ahí lo estaremos dejando. Ahí va a salir información posteriormente, a lo mejor después del sexenio de Enrique Peña Nieto, que a lo mejor se maneje cómo se dio esas detenciones, realmente si fue con todo la cuestión de inteligencia o fue negociado, ¿no? Sí, eso sería lo que tendríamos ahora que cuestionar, ¿no? Pero sin lugar a dudas es mejor ver al procurador o al encargado, al vocero de seguridad o a quien sea presentando detuvimos a este cuate, están en el hangar de la PGR, que ver las fotografías de una persona ensangrentada con billetes en el cuerpo, como vimos cuando detuvieron a Arturo Beltrán Leiva, ¿no? El que fue conocido como el Barbas. No sé si recuerdan este episodio de la guerra en contra del crimen organizado, donde pues hubo una matanza, el tipo terminó pues lleno de balazos y todavía los mismos peritos, miembros del ejército, se metieron y tomaron fotografías del cuerpo de esta persona, le pusieron billetes arriba, todos ensangrentados, tomaron las fotos y hasta hoy esas fotografías se pueden encontrar en internet, ¿no? Pues ahorita también un buen paquete que también se va a encontrar la nueva procuradora, Arely Gómez, ex senadora precisamente, y pues bueno, tiene que ya llenar esos zapatos que deja Murillo Karam, quien pues realmente le fue muy, pues no muy mal, sino fue tuvo muchos problemas al tener el frente la PGR, ¿no? Pues bueno, aquí le cerramos en este tema y pues vamos a un corte comercial, regresamos. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Ciudadradio.mx transmite en vivo.
Continuamos en Perspectivas Periodísticas y vamos con nuestra sección de Personalmente con nuestra compañera Débora Linares. ¿Cómo estás, Débora? ¿Qué tal, Ivonne? Nuevamente buenos días a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy. Pues estoy muy bien aquí con buenas noticias, digamos, en el sentido de que pues mañana se conmemora más que festeja el Día Internacional de la Mujer, esta fecha que es relevante como muchas otras que hay actualmente en nuestro calendario, debido a que el principal propósito que tienen es ayudarnos a reflexionar un poco acerca de la posición de esos grupos a los que se conmemora en algún momento, en este caso las mujeres, el hecho de poder tener mejores oportunidades de vida y el hecho de tener igualdad y equidad de género en la sociedad. Y bueno, esto por supuesto no solamente la conmemoración nos compete a las mujeres, aunque en la mayoría de los eventos y de los foros que se realizan hay mujeres presentes, lo cierto es que nos compete a todos. Y al respecto yo quiero abordar el tema desde el sentido de que cómo es que una mujer llega a ser exitosa. Tenemos muchas historias de vida, bueno, sobre todo actualmente, las hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad, pero sobre todo en los últimos años, pues las mujeres están ganando terreno en cuanto al ámbito profesional, incluso religioso, podríamos decir, y también en cuanto a hacer grandes cosas de manera personal, ¿no? Entonces, al respecto, pues comentar que una de las características que tienen las mujeres que son exitosas es el contexto en el que crecen. Haciendo una revisión acerca de lo que han vivido las mujeres que consideramos exitosas en nuestro tiempo, pues bueno, digamos que el contexto en el que se crean es entusiasta en el sentido de que las personas que las rodean siempre tienden a reconocer sus logros. En la sociedad mexicana, sobre todo, tenemos una característica que tiene que ver con que de alguna manera descalificamos lo que otros hacen o lo que los otros logran. En este caso, las mujeres que llegan a ser exitosas viven en contextos que son contrarios a esto, es decir, tienen papás o tienen tutores o cuidadores en un momento dado que les festejan lo que logran. Por ejemplo, a mí se me ocurre un ejemplo muy, muy cotidiano, la historia de Shakira, ¿no? Shakira, la cantante. Ella, si ustedes revisan un poco su historia, pues digamos que su mamá siempre estuvo al pendiente de que ella pudiera hacer lo que le gustaba, y a ella le gustaba cantar y bailar desde que era muy pequeña, incluso, pues bueno, ya más tarde componer, pero finalmente estaba ahí siempre. En ese sentido, pues ella podía dedicarle, o las mujeres exitosas pueden dedicarle todo el tiempo que quieran a su actividad favorita, en que bueno, no sé aquí si ustedes recordarán en qué eran buenos cuando eran niños. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo era muy buena saltando la cuerda y me encantaba ir a donde fuera saltando. Entonces eso me permitió tener una actividad, digamos, física que al día de hoy pues me dejó como buen recuerdo, como buen resultado el hecho de poder estarme ejercitando constantemente, ¿no? Y bueno, en ese sentido las personas que nos rodean, si consideran que lo que estamos haciendo es bueno, lo recompensan, y si consideran que lo que hacemos no es conveniente o es malo, lo reprimen o lo castigan. Como leí por ahí el caso de una tenista, que ahorita se me va el nombre, pero que decía que ella quería ser jugadora de fútbol antes de considerar ser tenista, y su papá no la dejó, y bueno, finalmente encontró otra actividad que le gustaba, que igualmente le apasionaba, y finalmente ahorita es pues exitosa como tal. En ese caso pues tuvo el apoyo de los adultos que creyeron en ella y que supieron de alguna manera llevarla. Su actitud de este tipo de mujeres siempre es positiva. Desde que son muy niñas pues no les interesa tanto si fracasan o no. Es más, en general las personas que son exitosas no piensan tanto en si van a fracasar o en qué va a pasar o en qué dirá la gente si lo intentan. Más bien se enfocan en hacer lo que les gusta y regularmente no piensan en que vayan a fracasar. En este sentido, pues cuando son niñas tienden a presumir, ¿no? O tienden a tener otra vez a las figuras adultas que les piden cuentas de sus logros y que de alguna manera las ensalzan, las hacen sentirse importantes por pequeños que sean sus logros. En el caso de que tengan miedo o de alguna manera fracasen, por decirlo de alguna forma, ellas no se enfocan en que fracasaron, en que no van a poder lograrlo, más bien aprenden constantemente acerca de los errores que están teniendo, y en ese sentido pues aprenden a lo largo de la vida que el hecho de estarse capacitando o estar buscando nuevas aristas en lo que se dedican, pues les ayuda a tener
tener nuevas ideas y a mezclarlas, incluso cuando llegan a tener tropiezos, pues bueno, eso les permite modificar o reajustar de alguna manera lo que están haciendo, de tal modo que siempre están buscando cosas nuevas. También se me ocurre ahorita el ejemplo de la campaña de Porfis, de esta línea, que incluso creo que es una marca. Porfis empezó como Virgencita Porfis, ¿no? Uh-huh. Que es y bueno, de una manera, digamos, más relajada, y ahorita no solo Virgencita Porfis, sino además es Porfis en cualquier ámbito. Porfis. Ajá, exactamente, y eso pues surgió de una idea que no se creía que fuera a tener tanto éxito, que fue hacia la Virgencita de Guadalupe en un inicio, y que ahora afortunadamente pues es en muchos ámbitos. Son personas también que tienden a ser, si no carismáticas, sí atractivas, y no me refiero a atractivas para el sexo opuesto o sexualmente, ¿no? Sino son personas que atraen a la gente, y la atraen por la determinación que tienen para hacer las cosas. Por ahí leía también que Steve Jobs decía que si no eres capaz de realizar tus propios sueños, alguien te va a contratar para que realices los suyos, y en ese sentido es que estas personas son atractivas. La gente suele sumárseles y suele querer tener que ver algo con ellas simplemente porque se les ve seguridad en lo que hacen, y se les ve la capacidad de hacerlo, y sobre todo la persistencia, que esto también es una de las características que tienen. Son constantes, disciplinados y persistentes. Esto a lo mejor nos suena un poco a que hay que flojera, ¿no? Eso suena a que me tengo que levantar temprano, a que tengo que trabajar todo el tiempo, y bueno, con el trabajo los mexicanos tenemos ahí un problema también de percepción, y bueno, no es el caso. La constancia, la disciplina y la perseverancia se deben precisamente al gusto que tienen por realizar las actividades que están haciendo. No es que lo hagan de manera obligatoria, por supuesto. A mí, por ejemplo, en este caso se me ocurre la situación de las mujeres, de las madres, sobre todo las que son madres solteras, que constantemente están los 24 horas del día, los 365 del año disponibles para, de alguna manera, auxiliar a los hijos. Y esto lo hacen a partir del amor que sienten por ellos, y a partir del beneficio que por supuesto va a tener esta personita, pero más de inmediatamente del beneficio que obtienen ellas al sentirse útiles y al sentir que están haciendo algo que les está haciendo feliz de alguna manera. Son exigentes, sin duda, este tipo de personas o personalidades son exigentes, porque al darse cuenta de que es de alguna manera necesario ser constantes, pues bueno, tienden a ser mucho más exigentes consigo mismas, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a practicar, yo me imagino, por ejemplo, una mujer pianista, ¿no? O una mujer que es compositora, pues obviamente le dedica primero por pasatiempo mucho tiempo a esta actividad, pero conforme va mejorando en este aspecto, quiere seguir mejorando. Entonces, en ese sentido, suele ser exigente hacia sí misma, y esto lo refleja también en el caso de que sean personas que tienen equipos de trabajo, lo reflejan también hacia las demás personas. Ayer leía, por ejemplo, en el caso de Zuckerman, él es el fundador de Facebook, que él decía que no le gustaría trabajar con alguien para quien él mismo no trabajaría. Esto quiere decir que finalmente exige de las personas, exige ciertas características que finalmente son afines a él, y que eso les permite de alguna manera tener una marca, en este caso Facebook, muy exitosa. Y bueno, en este sentido, ya para cerrar el comentario, un comentario final que quiero hacer es que es fundamental que las niñas dejemos de crecer, o bueno, que las niñas de ahora, las que son niñas que ya no somos nosotras tan niñas, dejen de crecer sintiéndose princesas, ¿no? Porque esta es una de las principales trabas que tenemos. Y no solo las mujeres, también los hombres. Actualmente, sobre todo en el tipo de educación que llevamos, como no tenemos tiempo de dedicarles, digamos, tiempo de calidad a los niños, lo que solemos hacer es hacerles creer que todo se lo merecen y que todo va a llegarles simplemente por el hecho de existir. Esto, por supuesto, es una falacia, porque sí es cierto, si fuéramos príncipes y princesas, estaríamos en la posibilidad de que todo nos va a llegar, pero no necesariamente es así, sobre todo si no somos de las clases sociales más favorecidas, en las que tenemos que luchar en el día a día por conseguir lo que queremos, ¿no? No está mal, por supuesto, sentirnos merecedoras de todo, pero lo que sí no está tan bien es que no nos enseñan a que tenemos que ir a conseguirlo, y eso es lo que se nos está olvidando ahora, ¿no? Yo, por ejemplo,
o bueno, también cuando pensamos en que nos merecemos todo, yo me he dado cuenta que hay personas que aún cuando consiguen lo que creen que merecen, no saben luego qué hacer con ello, y simplemente no saben qué hacer con ello porque si les llega a partir de esta creencia de que se lo merecen, pues simplemente no saben el trabajo que cuesta de alguna forma obtenerlo, y entonces de alguna manera lo desperdician, ¿no? Un ejemplo muy claro, el otro día fue a comer con una amiga y ella quería un vaso de agua en el restaurante, que era en otro estado. Le dijeron, es que aquí no regalamos vasos de agua. Dice, no, es que la ley dice que me tienen que dar un vaso de agua si entro al restaurante, ¿no? Y bueno, eso hasta donde yo se aplica en el Distrito Federal, no necesariamente en otros estados. Y pues bueno, finalmente cuando tuvo, porque ya no fue un vaso de agua, sino fue una botellita envasada, lo que le dieron, cuando tuvo el agua, se la llevó a su casa y 2 días después la traía en el coche aún cerrada y botando por ahí, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo es que si queremos algo en la vida tenemos que ir por él, pero no nada más porque alguien más nos dio el derecho o porque creemos que alguien más nos da el derecho o porque simplemente existimos, vamos a conseguirlo, sino qué vamos a hacer con aquello que estamos obteniendo, ¿no? Sacarle provecho. Muy bien, Débora. Muy interesante. ¿Y a poco sí hay muchas mujeres exitosas? Bueno, yo he visto en la historia, ha habido algunas, se me ocurre ahorita. Pero fíjate, Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? la duda que tienes, o sea, ofende. Ay, perdón. Bueno, me refiero claro que sí. en relación o en comparación con los hombres, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Que no se hable de mujeres en el sentido general, en éxito, pues sí, en cosas buenas, no quiere decir que no existamos, ¿no? El derecho o el hecho de que Débora y yo estemos en estos momentos ante los micrófonos, por ejemplo, de Perspectivas Periodísticas, nos hace exitosas. Además de que somos cada una, independientemente de la carrera que tenemos, cada una tiene buenos logros dentro de la misma, ¿no? Entonces, Rafa. Está bien, ya no digo nada. Por favor. También lo cierto es que el éxito pues es muy relativo, ¿no? Por ejemplo, si yo nací en una casa que era de cartón y ahora vivo en una casa con materiales mucho más modernos y en un espacio mucho más grande y mucho más amplio, esto tiene que ver con lo que, y vaya, por supuesto, la casa la conseguí yo, ¿no? Si me casé con un rico magnate, pues eso sí cuenta como éxito, pero es otro tipo de éxito. Si yo la conseguí a partir de mi propio esfuerzo, por supuesto que es reconocible como éxito, ¿no? Si una mujer llega a ser mundialmente famosa, Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? Que finalmente fue exitosa, igual Coco Chanel, que fueron exitosas como mujeres profesionistas, como mujeres que aportaron algo a la sociedad, pero que no necesariamente en su vida personal, sobre todo en el caso de Coco Chanel, tuvieron gran éxito, ¿no? Entonces sí es algo muy relativo, pero lo cierto es que todos a nivel personal, todos y todas las mujeres a nivel personal tenemos algo de exitosos. Y por supuesto, si por ejemplo en tu familia eres el único que tiene carrera universitaria o que tiene un posgrado, pues eso es un nivel de éxito. Entonces es tan subjetivo y tan relativo como creo seres humanos puede haber, y por supuesto pues sí, hay muchas personas exitosas. Pues muy bien, me parece bien el comentario. Nos escribimos, ¿verdad, Débora? Claro que sí, el próximo martes por ahí estarán las notas de esta transmisión. Nos escribimos y nos leemos a través de Perspectivas Periodísticas y a través también de losespecialistas.com.mx. Pues vamos a un corte y regresamos. Hola, Doc. Oscar, te dejo. Perspectivas Periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas Periodísticas. Design Travel. En Semana Santa, lánzate a Los Cabos. Todo incluido. 3 noches, avión, traslados y el mejor hotel. Royal Decameron Los Cabos. Desde 11,400 pesos. www.designtravel.com.mx. Teléfono 3640-2459. Design Travel. En abril, lánzate a Riviera Nayarit. Todo incluido. Transporte terrestre. 4 noches en habitación doble en el mejor hotel. Decameron Los Cocos. Rincón Guayabitos. Por 4,680 pesos por persona. www.designtravel.com.mx. Teléfono 3640-2459. Design Travel.
ciudadradio.mx. Regresamos a Perspectivas Periodísticas y vamos a platicar el día de hoy con nuestro invitado, se llama Sinbek, y vamos a platicar sobre juventud en riesgo. Muy buenos días, Sinbek, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Pues sí, aquí la juventud es un tema muy importante para un crecimiento de la sociedad que tenemos, y para mí es un poquito preocupante el aspecto de que por los altos índices de desigualdades que tienen las clases sociales. Bueno, pues ahorita yo en donde estoy trabajando con ellos, yo le puse como contexto jóvenes sin oportunidades. ¿Por qué? Porque existe mucha gente, escuchando ahorita a los demás compañeros, existe mucha gente que tiene muchos idealismos y metas, ilusiones, desafortunadamente por clases medias, por clases económicas, y porque algunas personas realmente no optan por la gente que está en la calle, pues pierde la juventud. Esa juventud que tiene anhelos, pues va marginándose poco a poco. Lo reflejan los altos índices, sobre todo en las clases laborales. Van a pedir trabajo, pero no tienen ni la secundaria. ¿Por qué? Porque vienen de un seno familiar disfuncional. ¿Qué pasa con todo esto? Yo siento que por parte de algunos programas que otorgan las delegaciones, que son programas federales, no son difundidos, que ellos pueden tener oportunidades como medios de trabajo, medios de escuela, cómo puede terminar y todo eso. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pues nos damos cuenta de que la sociedad se va marginando poco a poco y se va dispersando. Hice un censo yo de los jóvenes, y estamos hablando que las cifras sí son alarmantes, porque el 32.7% de los jóvenes entre 15 y 27 años pues no cuentan con una oportunidad de trabajo decente, y no cuentan tampoco con estudios. Si tocamos el tema del 29.1%, estamos hablando de que niños que están en la calle, que no tienen ese calor familiar, y se van reuniendo con gente del mismo liaje, van adquiriendo pues malas intenciones, ¿no? Hay un dicho muy trillado que dice que en mente sana, cuerpo sano. Desafortunadamente no hemos profundizado más adentro de esto. ¿Por qué? Porque mientras los jóvenes pensaran positivamente y tuvieran los medios, tanto económicos como los medios de ayuda, pues no tendríamos estos índices, ¿no? Nos quejamos por la sociedad de la delincuencia, nos quejamos de tanto drogadicción que existe, nos quejamos de tanto vandalismo, pero no penetramos realmente en la sociedad. ¿Qué podemos ayudar para ellos o qué podemos hacer para ellos, ¿no? Nosotros tratamos de tener unas pequeñas ayudas de diferentes negocios, porque no son empresas, son negocios, y buscamos espacios para que estos niños, tengo yo alrededor de 45 niños, que con gusto, y me da decirlos, de los cuales ya ellos ya están terminando su primaria y su secundaria con escuelas abiertas o escuelas en línea que otorga el gobierno. Pero desafortunadamente por jefes delegacionales no ocupan estos servicios que son federales, y estas oportunidades, como no son difundidos y lo ocupan en lo personal nada más, en el aspecto de que, bueno, si hay una campaña, vota por mí, te entrego esto, ¿no? Se las comisiono a alguien de mis amistades, y no se difunde estas necesidades. ¿Qué pasa con todo esto? Pues el margen, no nos ponemos a pensar que el pilar de una sociedad pues es la juventud, ¿no? Si aprendemos la televisión, pues vemos vandalismos, secuestros, narcotraficante, y por lo mala suerte siempre ocupan a los jóvenes y a los niños para ocupar este tipo de trabajos. Si nos vamos a centrales de abasto, nos vamos a mercados, nos vamos a diferentes puntos, a la Merced, vemos que la mayor parte de los trabajadores son jóvenes y son adolescentes, ¿no? ¿Qué pasa con todo este tipo de situaciones? Al no tener oportunidades, si nos damos cuenta, pues se conocen jóvenes de sexos diferentes, tienen o procrean un fruto llamado hijo. Este hijo también va a tener las mismas anomalías y las mismas trabas. ¿Por qué? Porque si los padres no tienen visiones, no tienen oportunidades, ellos tampoco las van a tener. Si marcamos la sociedad realmente del 100%, estamos olvidándonos de más de un 50% que es la juventud. Que en esto, si no ayudamos, no tratamos de difundir la ayuda, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a empezar a podrir esa sociedad?
Con los oleajes ahorita simplemente para entrar hasta de barrendero ya te piden la preparatoria. No tienes la preparatoria, te vas a lo más fácil. Y por mala suerte aquí en el Distrito Federal, y no nada más en el distrito, no, sino en el interior de la República, pues los trabajos de drogadicción, los trabajos del dinero fácil, pues ese es lo que tienen ellos a la mano. Nos quejamos de muchas cosas y realmente no hacemos nada. Yo, a través de mí hay muchos llamados que los jóvenes me piden que los ayudemos, que podemos aportar con un lápiz, que podamos aportar con unos tenis, porque lo que nosotros estamos viendo y canalizando es a través del deporte. El deporte para nosotros en distintas gamas del deporte, básquetbol, fútbol, frontón, tenis. Yo he llegado a convenios con escuelas particulares que realmente estos niños que tienen talento les dieran la oportunidad, que no les cobraran obviamente las mensualidades que corresponden, pero que ellos, como son de buen talento, buen conocimiento, que no han tenido la oportunidad de que alguien los ayude, nos dan ese tipo como de becas. Y ahorita ya tenemos 2 universitarios, tenemos 3 enfermeros, y tenemos la mayor parte ya está terminada la secundaria. Ellos llegan a un acuerdo y ¿cuál es su único motivo? Es ayudarle en los juegos de olimpiadas de conocimiento, y representado a través de la escuela, bueno, que ellos lo están ayudando y que nos están manifestando. Entonces sí me gustaría hacer un llamado a la sociedad, sobre todo, que si pudiera en su momento y en su localidad poder canalizar las ideas, poder canalizar, y que apostara más el gobierno para la cultura, que apostara más para los atractivos deportivos, que no nada más los construya, sino que también dé una idea, una infraestructura para poder mantenerlos, y que no nada más lo vean como ese tipo de inversión y negocio, no, que vean realmente que todo depende de una sociedad, la juventud. Muy bien, Simbec, pues, perdón. Sí. ¿Algún correo electrónico, algún teléfono, en redes sociales donde te puedan contactar para poder tener más acercamiento contigo y poder exponer a lo mejor algunos otros temas? Claro que sí, mire, el teléfono es el 6260-3840, con su servidor Simbec Valderrama Gómez, que somos ahorita los que estamos promoviendo este tipo de mecanismos sociales para poder ayudar a esas personas que realmente no carecen de algunas comodidades, no carecen con algunas ayudas, y sobre todo son de familias disfuncionales. Lo que tratamos de hacer es de que estas personas tengan las mismas oportunidades que otras, de medio un poquito más elevado. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, Simbec. Y bueno, pues están los micrófonos de Perspectivas Periodísticas y de Ciudad Radio, pues abiertos para una otra ocasión. Pues muchas gracias por la invitación y buen día. Pues ahora vamos a platicar con Mauricio Vega, vamos a platicar sobre el comentario que... Vamos a hablar sobre cultura y arte. Nada más quería preguntarle algo a Simbec antes de que se retire. ¿Son una institución establecida o solamente funciona como un apoyo externo para la gente? Es decir, no existe para los jóvenes un albergue propiamente. Entiendo que son ayudas externas de instituciones que tú gestionas. Sí, miren, no estamos establecidos como una fundación, porque por diferentes ámbitos. Hay gente que tiene terrenos y no los presta, y yo construyo, yo me dedico a construir canchas deportivas, yo construyo centros deportivos y no los prestan como porque le gusta un año, en ese año es ese convenio, yo te limpio el terreno, después tú ya lo usas, y en ese espacio yo meto lo que es el deporte, meto lo que es la cultura, en este caso como usted va a tocar el tema, y somos no somos una empresa constituida, no somos una fundación, tratamos ya de serla ya más formal, porque ya tenemos bastantes niños y jóvenes que realmente ya nos pide la misma comunidad, pero por faltas de medios económicos no hemos podido ir creciendo, ¿no? Entonces posteriormente, si nos dan el espacio, difundiremos ya una organización más estable para que nos visiten, y algunos jóvenes que quieran realmente visitarnos y estar con nosotros, tenemos lo que son congresos y seminarios psicológicos, familiares y de integración social. Pues muchas gracias. No, lo que pasa es que yo lo quería hilar con la cultura porque precisamente cuando yo hago revisión de las actividades culturales que hay en la Ciudad de México particularmente, se encuentra uno con muchas opciones gratuitas, pero en efecto tenemos adelante a un enorme número de jóvenes, los llamados ninis, por ejemplo, que no tienen
propiamente una perspectiva, que no tienen actividades, no solo que los distraigan, sino que les den un futuro prometedor. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos siempre también de esta vinculación que debe haber entre la participación de los jóvenes, opciones para ellos y la posibilidad, desde luego, de desarrollo, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias. Vamos a hablar ahora sobre cultura. Ahorita quiero mencionar 2 actividades precisamente gratuitas que están presentándose en la Ciudad de México, 2 opciones. Quiero ahorita recordar y reiterar la invitación para que la gente acuda a lo que se llama la muestra imposible, que es la exposición que se está realizando y continuará hasta el mes de mayo en el Museo del Centro Nacional de las Artes, en algunas de sus áreas, en la biblioteca, en el área del vestíbulo y en otros espacios. Una exposición muy interesante. Ya lo había comentado aquí, se trata de reproducciones de alta calidad de Leonardo da Vinci, de Rafael Sanzio. ¿Yo? Pues de Rafael Lule está invitado, y Miguel Ángelo Caravaggio. Se trata de una muestra imposible porque hoy es literalmente imposible reunir la obra de estos artistas, que está distribuida o dispersa en varios museos italianos, en conventos y en iglesias, y que a través de la opción que nos da la tecnología digital han podido ser reproducidas y están ahí exhibidas a tamaño real. Volví a asistir, son reproducciones de alta calidad que resultan muy atractivas para la gente porque, bueno, podemos ver ahí la última cena de Leonardo en una reproducción original. Es un mural que mide algo así como 6 metros por 3, está reproducido ahí en su tamaño real. Obras de Caravaggio también muy interesantes, vale la pena ir. Es gratuita la entrada al CENAR, es de martes a domingo y todavía tenemos tiempo, estará hasta mayo de este año. Esta es una exposición muy importante porque sobre todo puede resultar atractiva para quienes se acercan por primera vez al arte. No se trata de originales en este caso, sino de reproducciones, pero lo interesante es que nos acerca al arte de manera didáctica, pedagógica, con una obra de excelente calidad. Esa es una opción. La otra opción de la que queremos hablar es la exposición que se inauguró la semana pasada en el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A lo mejor este museo no le suena muy conocido, desde luego, pero bueno, es una institución que está funcionando desde el año de 1998 en la calle de Moneda 4, ahí a un costado del Palacio Nacional, en un edificio bellísimo, porque vale la pena mencionarlo, un edificio que fue antigua sede del Obispado de la Nueva España y que actualmente es el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esta área donde está ahora el ex arzobispado, estuvo durante los años de la dominación azteca, estuvo el Museo de Tezcatlipoca ahí ubicado. A la conquista, a la derrota del pueblo mexica, el arzobispado solicita un terreno y bueno, le es concedido este espacio para que se levante el edificio. Había sido antes propiedad de 2 conquistadores, pero bueno, lo relevante ahora es que el edificio pasó a poder de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en este espacio se hacen exposiciones básicamente de lo que se llama pago en especie y obras del acervo patrimonial de la Secretaría de Hacienda. El pago de especie, para quienes nos escuchan, es el pago que realizan los artistas, los creadores en la área de las artes visuales con obra de ellos mismos y de esta manera solventan su pago de impuestos. Esto se le llama pago en especie, es decir, pagar con obra realizada por ellos mismos. Bueno, ahorita está en exhibición la obra de Francisco Toledo. Se trata de 57 ilustraciones que hizo para la famosa obra de Pinocho de Carlo Collodi, y en esta exposición Toledo no hace propiamente una ilustración de la famosa obra, del famoso cuento, pero expone 57 grabados que han sido publicados por el Fondo de Cultura Económica, por la editorial, y que se puede ver en las librerías. Es una obra de extraordinaria calidad. Ahí están los originales. Francisco Toledo, el pintor oaxaqueño, los donó a la Secretaría de Hacienda. Recordemos que en diciembre y octubre del año pasado hubo esta donación cuestionada
de muchos de los bienes de Francisco Toledo, entre ellos desde luego el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que donó por $1, aquí lo comentamos, y entre este acervo donado está también la obra de Pinocho. De cualquier manera, haya sido la forma en que se haya donado, haya sido un acuerdo para, pues de alguna manera, liberar del pago de impuestos, en el caso de Francisco Toledo, y sus propiedades, la obra está ahí, en la Secretaría de Hacienda, vale la pena verla. Yo invito a la gente, como siempre, a estas exposiciones que son gratuitas, no tienen ningún costo. Y todos los museos de la Ciudad de México también son gratuitos los domingos. Entonces, hay opciones para los jóvenes, hay opciones para asistir, y bueno, no hay más que acercarse. No con un afán didáctico ni de aprendizaje, simplemente para ver y disfrutar un poco. Y si no encontramos disfrute, al menos conocemos algo distinto de lo que se hace en este país. Pues ahí tienen, amigos, hay que ir a visitar museos, ¿no? Así es. Y bueno, pues esta obra esta puesta, me han dicho, del maestro Toledo, pues es bastante interesante ir a visitar. Sí, claro, se trata, como te mencionaba, de 57 grabados. Algunas son obras originales y no se trata de grabados, sino ilustraciones directas, preparadas. Fue una solicitud que le hizo el Fondo de Cultura Económica para ilustrar cuentos clásicos. No es la primera vez que lo hace, ya lo había hecho anteriormente con la obra de Jorge Luis Borges y su bestiario. Y en este caso me parece interesante porque no es un ilustrador, Francisco Toledo, no es tampoco un artista que pueda vincularse a los niños precisamente, pero es interesante ver la forma en que un artista de este nivel interpreta una obra clásica. Entonces vale la pena acercarse. Además el recorrido es muy bonito. Si uno va al centro de la ciudad, se baja uno ahí en el Zócalo, se da una vuelta uno por la catedral, después va uno al edificio del arzobispado, termino recorriendo la zona arqueológica. Siempre invito a la gente, ¿no?, a que haga esos recorridos que resultan muy placenteros en fines de semana. Y viniendo de un autor plástico muy importante a nivel nacional e internacional como es el maestro Francisco Toledo, pues es interesante y vale la pena poder ir a visitar esta puesta. Así es, y insisto, no lo veamos. El problema que tenemos a veces los educadores, lo digo personalmente por serlo, es que enviamos a los muchachos, a los niños, a las instituciones educativas, a los museos para que vayan a aprender. No, hay que ir a disfrutar. Y yo sé que los jóvenes al principio pueden no entender el disfrute, pero es cuestión de tiempo siempre, igual que pasa con la lectura. Una vez que tenemos acceso a estas expresiones de la cultura, resultan atractivas y diviertan a los jóvenes. Yo lo veo y el primero es vencer este obstáculo y esa barrera que a veces parece imponernos la cultura como conocimiento. Después el disfrute llegará solo. Pues muchísimas gracias por el comentario, Mauricio, y pues nos estamos escuchando. Pues gracias a ustedes. Aquí estamos cada 15 días hablando sobre cultura, sobre libros, y bueno, invitamos a la gente a que acudan a estos espacios, y no hay que dejar pasar por alto que Ciudad Radio estuvo también en la Feria del Libro de Minería la semana pasada, transmitiendo, sí, y que fomenta la cultura, la música, las alternativas para los jóvenes, y que eso es muy importante, de las actividades y acciones que realiza Ciudad Radio. Muy bien, Mauricio. Vamos a un corte y continuamos. Encuentra los mejores programas turísticos en Design Travel, en sus dos direcciones. Saltillo 137, Colonia Hipódromo Condesa. Teléfono 3640-2459. Callao 668, Colonia Lindavista. Teléfono 3620-3509 y 6388-6638. Tu viaje, un sueño hecho realidad. Design Travel. Ciudadradio.mx. Design Travel. En Semana Santa, lánzate a Los Cabos. Todo incluido. 3 noches, avión, traslados y el mejor hotel. Royal Decameron Los Cabos. Desde 11,400 pesos. www.designtravel.com.mx. Teléfono 3640-2459. Design Travel. Ciudadradio.mx. Transmite en vivo.
continuamos en Perspectivas Periodísticas y vámonos directo con nuestro doctor de cabecera, el doctor Antonio Padilla. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Doc. Platícanos sobre el tema del día de hoy. En esta semana se informó que inicia formalmente la campaña de vacunación para menores y para prevenir el virus del papiloma humano. Fíjate que es muy importante lo que comentábamos inclusive antes de iniciar nuestra plática a nuestro auditorio, lo que comentábamos aquí nosotros dentro de la cabina, porque yo creo que los temas han ido muy hilados, la presencia también de nuestro invitado que nos habla de los jóvenes y la situación de que realmente es nuestro futuro y tenemos que cuidarlos definitivamente porque, bueno, todavía aquí tenemos un director de escuela, o sea, como que el tema está muy bien enfocado para esta mañana, porque está el Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal, por medio de la Secretaría de Salud, CEDESA creo que nos llaman, Secretaría de Salud. Uh-huh. El dato interesante es de que hay una nueva campaña, y esa campaña de vacunaciones contra el virus del papiloma humano, pero ahora es a los niños. ¿Por qué al varón? Porque el varón de alguna manera es portador, muchas veces sin saberlo, de este padecimiento. Recordamos que el virus del papiloma humano existen hasta 200 tipos de virus y de esos 50 no causan ningún problema según una estadística a nivel de infectología de un journal que le llaman Infectology Journal. Luego les paso bien la ficha bibliográfica. Pero fíjate que de esos 50 virus que no provocan aparentemente ningún problema, pues yo creo que no tienen palabra de honor, ¿no? Porque hay otros virus que son otro tipo de cepas que son extremadamente agresivos y las manifestaciones nada más se ven en la mujer. Y desafortunadamente la manifestación te debe llevar inclusive al cáncer cérvico-uterino. El cáncer cérvico-uterino tengo entendido que es la segunda causa de muerte aquí en nuestro país. Uh-huh. Y desafortunadamente un problema muy serio es provocado esta situación por el virus del papiloma humano, que nosotros varones somos asintomáticos, podemos tener, si no tenemos relaciones sexuales responsables utilizando un preservativo, un condón, de alguna manera. Entonces, ahora sobre todo la juventud tiene relaciones en forma indiscriminada, ¿no? O sea, eso lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo. Yo cuando era estudiante en la Facultad de Medicina de los Pumas, existía un cuadro del doctor Amado Saúl, que es un médico, ojalá todavía esté vivo, dermatólogo. Tiene un libro que se llama Tratado de Dermatología, increíble. Las primeras fotografías que a mí me impresionaron fueron las lesiones que causa a nivel cutáneo, porque es por ese tipo de transmisión de piel a piel. Entonces, hablaban todavía que ya estaban enfocados directamente a los niños y niñas de 12 años. Ahora nuestras autoridades aquí a nivel del Distrito Federal se enfocan directamente a las niñas y a los niños ya de 10, 11 años. Entonces ha ido variando ese tipo de situación. Aquí hay un experto en jóvenes, realmente nos los pueden comentar, ¿no? Porque ese es el gran problema. Nuestro invitado comentó, llega a ver esa situación y llega un producto nuevo que es un hijo. Ese hijo desafortunadamente no tiene todas las perspectivas de vida importantes en cuanto a salud, porque va a tener muchos problemas de salud y seguramente en alguna etapa de su vida podrá hasta generar también virus del papiloma humano. Pero a lo que yo quiero llegar es de que desafortunadamente es muy importante la vacuna, porque mira, ahí les puedo comentar cuáles son las cepas que según este artículo, las cepas del virus más agresivas es la 13, la 16, 18, 31, 33, 35 y 39. Y no tan graves va de la 45, 51, 52 y se conoce también como la CIN, BIN, PIN, AIN. ¿Cuál es la lesión que te provoca? Es una verruga, definitivamente, ¿no? Y en los varones, pues desafortunadamente también cuando son homosexuales llegan a tener condilomas anales, lesiones a nivel del recto. Entonces, todo ese tipo de situación, bueno, y luego si se quieren tener, bueno, cuando llegan a ser bisexuales, que no tienen problema en cuanto a homosexualidad o heterosexualidad, es cuando contaminan directamente a las chicas.
Y nosotros varones, pues no, te ves perfectamente bien tus genitales, no tienes ningún tipo de problema, hablando del virus del papiloma. Y desafortunadamente a la chica es a la que le empiezan a presentarse este tipo de lesiones y hasta un cáncer si no son tratadas. En el hombre no se genera cáncer. Llega a haber, claro, sí, puede existir, Ivonne, puede existir un problema a nivel de cáncer de pene, definitivamente, y es común. Hay una estadística que también se maneja, pero desafortunadamente, como todo, la mujer, me encantó tu comentario, la mujer exitosa que está aquí, porque digo de alguna manera es algo que es cierto, ¿no? O sea, también aquí nuestra psicóloga Deboralito, ¿no? Que me encanta cómo escribe también, ¿no? Todo eso es importante porque, por ejemplo, afortunadamente, quien tiene una preparación, tiene un tipo de cultura, es una situación de que puede ser visto como, de hecho, los jóvenes identifican. Una etapa cuando somos jóvenes, hacemos una imitación porque nos estamos identificando a lo mejor con el cantante de tal, o el quarterback tal, o el centro delantero tal. Entonces, que las chicas se identifiquen con personas como ustedes, o con personas, gente que tienen una proyección importante, eso les ayuda, ¿no? Definitivamente para ir creciendo y acercarse con nosotros para tener un tipo de apoyo. Oye, Doc, y si yo soy madre de familia y tengo un hijo o hija de 10 o 11 años, ¿qué necesito? ¿A dónde lo puedo llevar? ¿O cómo puedo tener acceso a esta campaña que está haciendo la Secretaría? Yo creo que es una pregunta importantísima porque comentábamos la cantidad el mundo que somos de personas y yo no sé cómo está la población etaria, ¿no? Creo que así se le nombra, en cuanto a nuestra situación de cuántos niños tendremos en nuestra Ciudad de México y cuántos tendremos en el distrito, en nuestro país, porque pues somos creo que más de 100 millones, ¿no? En todo el país y no sé cuántos somos mexicanos aquí en el Distrito Federal, más con los que se acumulan cada vez que vienen de otros estados, ¿no? Entonces, ¿cuántos seremos? Entonces, la respuesta sería, pues acercarte a un centro de salud de nosotros para ver si alcanzamos a entrar dentro de esta situación, porque luego es muy triste que pensando de que no voy a alcanzar ser vacunado, entonces las vacunas se pierden de alguna manera, es una situación que es real, o sea, caducan, o sea, llegan a tener algún tipo de problema, o ahí se quedan en refrigeración, o sea, es algo que llama muchísimo la atención. Entonces, tú que tienes ese interés, por ejemplo, con el ejemplificando en relación a una mamita de 10, que tiene un niño de 10 años, pues si tiene niño y niña, pues llevarlos a los dos, porque de repente también la vacuna ya no es aplicable para las personas que rebasan los 16 años, 17, pues, porque ya iniciaron una vida sexual, porque esa es la realidad, es hablar con tus hijos, ¿no? O sea, si inicias una vida sexual, bueno, de alguna manera pues es orientación para una mejor vida sexual con protección, pero las personas que son realmente vírgenes, que no han iniciado un tipo, son a los que realmente se les debe de aplicar la vacuna. Entonces debe ser selectivo, ¿no? O sea, los programas en el DF se inician y muchas veces no sabemos su seguimiento porque, bueno, ahí podríamos hablar hasta, por ejemplo, del aborto, podríamos hablar de las situaciones que se están manejando y nunca sabemos realmente los resultados. Pero acercarte cuando menos, y si no, pues con un pediatra privado o que las otras instituciones que están aquí, ISSSTE, IMSS, DIF, también de alguna manera pues le entren, porque el gobierno del DF presume, como siempre, en papel rosa, ¿no? Pero presume que definitivamente tenemos gastaron X cantidad porque les hicieron un descuento enorme en cuanto a la cantidad de vacunas. O sea, el costo es también importante. Privado es muy caro. Sí. Oiga, pero no sé si tengan información de que vaya a haber campañas de vacunación en las escuelas. ¿Podría que a las niñas las vacunan cada año? Concretamente a las que tienen 11 años, porque como dice, de 12 ya no, es complicado que luego apliquen la vacuna. No sé si tenga conocimiento, doctor, si se va a hacer la campaña en las escuelas, ahora también con los varones de 5º año, que son los que tienen 11 años, porque al menos así es una cobertura mayor. Pero no sé, doc, no tienen por la información el ISSSTE. Ya ve que luego auxilian ellos con personal médico a las campañas de vacunación en las escuelas. Sí, hace 15 días aquí teníamos afuera un punto de vacunación, todo el mundo estábamos huyendo, no va a ser para mí esa es otra situación, ¿no? Que luego la desconfianza, ¿no? Hasta cuando me desvío un poquitito, mucho, ¿no? Hasta cuando vamos a vacunar a su perrito lo escondes, ¿no? O sea, no vaya a ser cuando lo anuncian
O sea, es que realmente a veces la información está muy abierta y cuando la buscas vas al lugar donde supuestamente está el módulo o donde se va a aplicar la vacuna y no lo encuentras. O sea, es algo que la respuesta para mí sería ahorita. Yo desafortunadamente a lo mejor lo podemos meter en nuestra...